farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Y como siempre, empezaremos con la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Azul? Cuéntenos de qué van a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Azul? Hola, ¿todo bien? Yo le había dicho fuera de cámara que no iba a contar nada de lo que iba a hacer y iba a dejar que lo presente sola, pero la verdad tengo ganas de tirar algún adelanto y creo que lo que vamos a ver es algo que nos muestra que no solo tenemos políticos que hacen ridiculeces acá y que muchas veces se presentan como que en los países serios es diferente. Sí, precisamente. Ahora este tema salió un poco por las PASO que fueron hace poco, por las elecciones que van a hacer en octubre, que si bien no son presidenciales, ese comentario sí de esto en un país serio no pasa, esto en un país del primer mundo no pasa, y a veces sí pasa. ¿Qué pasó? Hoy vamos a hablar de cosas que pasaron en las campañas para las elecciones en Estados Unidos, en las del año pasado, las del 2016. Entonces vamos a hacer desmistificando el primer mundo. Sí, porque hay cosas que llaman la atención. Así que vamos a empezar con un video de Hillary en el programa de Ellen DeGeneres, que es uno de esos programas de talk show estadounidenses que hablan, es bien descontracturado, todo eso. Así que vamos a ver el video. Coméntame, ¿qué vimos? La vimos a Hillary bailando algo que en el 2015-16, que fue desde cuando es este video, era muy popular en unos movimientos de baile allá, que era el tema del dab, el nene, unos pasos de baile. Ajá. Y ella la llevaron, hablaron, qué sé yo, y se puso a hacer esos pasos de baile, como esa cosa, viste, divertida que tienen los políticos. Me suena a alguien que conocemos que suele bailar. ¿Quién baila mejor? Y yo no puedo decir estas cosas, no en cámara. Yo creo que sí. Y sé por lo menos quién baila peor, pero bueno. Claro, y ahora vamos a ver otro videíto y después quiero explicar bien por qué elegí mostrarlos. Bueno. Así que vamos con el segundo video. I'm just chilling in Cedar Rapids. Bueno, ¿y ahora qué significa esto? Esto es un Vine de la época que Vine todavía existía. ¿Qué es un Vine? Que son videos Acordate que hablas con gente que no maneja estos términos. Un Vine, Vine era una página tipo Instagram, tipo YouTube, pero los videos se subían videos de 6 segundos. ¿Eran esos que después desaparecían? Sí. No, eso es Snapchat. Perdón. Pero bueno, eran videos cortitos. Sí. ¿Y qué hizo Hillary en esta campaña tan de enganchar a los jóvenes que tenía? Hizo un Vine. Ajá. Y en el video ella muestra una botellita de agua que decía en vez de Hillary Clinton, Chillary Clinton, haciendo un juego de palabras con Hillary su nombre y chill, que es como eso, estar relajado, de no hacer nada. Dijo, I'm chilling, estoy haciendo eso. No sé, un chiste, un juego de palabras así medio. ¿Cómo cayó el chiste? Y es esas cosas que la gente se ríe, pero no se ríe se ríen de. Sí, eso como acá ha pasado también, que sí, creen a veces que llegan a los jóvenes porque causan gracia y en realidad se retuitean las cosas. Claro, y con el tema ese de caerle a los jóvenes, porque Hillary tenía una campaña muy fuerte en el tema, viste, de la juventud, de atraerlos. Otra de las cosas, como ahora vamos a mostrar en pantalla, usó mucho Twitter. Ajá. Y una de las cosas que tuiteó es algo que tuiteó, que escribió la cuenta de Hillary oficial, que decía: ¿cómo te hace sentir tus deudas universitarias? Contanos en 3 emojis o menos.
En 3 emojis. Emojis son las caritas esas. Sí, eso sabía. Hasta ahí llega mi conocimiento de internet, de redes sociales. Entonces hay gente que criticó eso como la falta de seriedad. De seriedad. Porque Claro. una cosa es caerle bien y entender a los jóvenes, otra cosa es... O sea, ellos creen que porque usan esas caritas el lenguaje es más juvenil y en realidad están tocando un problema tan serio que hay más de $1 billón de deuda en préstamos estudiantiles, muchos que no se pueden pagar, inclusive hay gente de más de 60, 70 años que no ha conseguido todavía pagar. Claro, Se espera que esto precisamente eclosione. se los criticó eso, porque ¿cómo me hace a tuitear eso? Después hay cosas como Bueno, sí. otra captura seguimos de la... trazando los paralelos con lo que pasa acá, Sí. que a veces temas que son serios se tratan con mucha liviandad. Sí. Y otra de las cosas, otro de sus tweets, como vamos a mostrar ahora, es una respuesta a un tweet de Trump, Ajá. que hablaba de Obama, de Hillary, y ella lo que pone es borra tu cuenta, delete your account, que es como, era una especie de meme en el momento, en vez de, porque antes se decía eso precisamente, era como un meme, Sí. o sea... ¿Y eso qué tenía de malo? Que precisamente es una candidata a presidente usando un meme contra otro candidato a presidente. Es muy rara la situación. Ajá. Es como medio chocante a veces, porque uno espera otro tipo de cosas. O sea que en realidad cuando se piensa que esto se destina a los jóvenes y van a tener mucho éxito en la campaña, en realidad están Claro, produciendo porque otro efecto. es precisamente lo que vengo diciendo desde antes. Una cosa es llamar la atención de la juventud y otra cosa es tratarlos como si fueran idiotas. Ajá. Y Y eso es lo que termina sintiéndose los más jóvenes Sí. cuando tratan de hacer una falsa imitación de su Claro. lenguaje comunicacional. Y esa fue la campaña más o menos de Hillary, ese estilo. Trump, por el otro lado, también vamos a hablar, tenía algo más duro. No No, era porque- tanto de caer simpático, sino al revés, de provocar. Era una campaña de provocación. Es que se habló mucho del tema de Trump, y todo el mundo hablaba de las cosas que Sí. tuiteaba. De Hillary se dijo acá poco y nada. Sí, por eso primero quizás la de Hillary, ahora lo vamos a mencionar un poco a Nosotros Trump, vamos parejo después y un atendemos poquito a todos. a Cruz, que también fue candidato, así que, bueno, ahora vamos a mostrar en pantalla también una captura de un tuit de Trump, que en realidad él no lo escribió, lo citó, que decía, si Hillary Clinton no podía satisfacer a su marido, ¿qué es lo que le hace pensar que puede satisfacer a América, a Estados Unidos? Muy, muy elegante, muy Claro. refinado el comentario. Y se de le Donald. critica eso. Es esa cosa que acá se hacen comentarios así, te dicen, no, pero ¿cómo vas a ser tan poco serio? Sí, Y qué este sé yo, hombre no sé, ganó, por ahí. ganó. Sí, no, indudablemente sí, que quedó medio como que... No sé, por ahí es por la edad, no sé, a mí me Sí. parece medio desubicado. Sí, otra cosa que tuiteó, que Que ahora el presidente diga una cosa así. Trump también en esa época... ¿No lo tildaron ahí de Después degradar dijo, los valores de la después dijo mujer? que Porque- fue en realidad uno de sus de la gente que le maneja la cuenta y que cuando Trump lo vio lo eliminó. Sí, me Eso es lo que dijo un representante. La vieja excusa. Después hubo otra cosa que tuiteó, como ahora vamos a ver en pantalla, que un mensaje de año nuevo. Feliz año nuevo a todos, incluyendo a mis muchos enemigos y a esos que me pelearon y que perdieron de una manera tan mala, tan horrible, que no saben qué hacer. Saludos. Bueno, está bien. Es esa cosa de la campaña Es que tiene una, provocar. claro, tiene una personalidad extrovertida y que la explota y que parece que tan mal no le fue porque ganó las elecciones. Sí. Nosotros estoy pensando, no sé si tenemos algún candidato así con esa campaña. Sí tenemos así. provocadores varios, Sí, pero no con eso no con esa de... gracia. Claro. Para terminar vamos a hablar de Cruz, que es otro que era candidato y otro que se Todos los mandó una que republicanos, todo el ¿no? mundo se quedó medio como... Primero vamos a ver el video y después lo comentamos. Bueno. And I would note that Mr. Stone is a man who has 50 years of dirty tricks behind him. He's a man for whom a term was coined for copulating with a rodent. Well, let me be clear. Donald Trump may be a rat, but I have no desire to copulate with him. Bueno, Sí. es un video de Cruz hablando, explica un poco la situación. Sí. Un diario lo acusa de haber engañado a su mujer 5 veces mínimo. Cruz sale a decir que fue Trump, que fue uno de los consejeros de Trump, Stone, si no me equivoco, se llama. Y en una dice, Stone, hay un término que le dijeron, que se usa para describirlo,
como copulando como una rata. Sí. Y Trump podría ser una rata, pero yo no tengo deseos de copular con él. Vienen derrapando niños los candidatos. Eso fue algo real que dijo y ahí lo vimos. Eso es lo que tuitean. No, eso lo dijo en una conferencia. Lo dijo en una conferencia. O sea, pero ese es el nivel de debate que tienen en y después, bueno, hay un montón de otros casos, pero no me da el tiempo ya para contarlo. Es interesante saber porque nos hemos asombrado mucho de que ganó Trump, pero vemos que el nivel era parejo. No, era parejo, se daban con todo. No sé cómo van a quedar en las historias, en los libros de historia, el tema de las cosas, de las peleas en Twitter, los debates en Twitter entre los candidatos, pero bueno. Bueno, no, seguramente. Bueno, Ivonne, yo creo que con esto vamos a ir con vos y para que veas que, bueno, que a veces nos puede superar en otros lados también. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. Muy interesante el paralelismo que podemos trazar con nuestro país y con nuestra región y realmente quedan muy por abajo el tema de las discusiones. Así que muy interesante como siempre tu aporte. Nos vemos la semana que viene y a vos, Marcelo, te espero en el living para recibir a nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar sobre este gigante asiático que es China y el mundo multipolar. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Bien, acá estamos en este segundo bloque ya con el tema central que nos trae el programa de hoy y vamos a hablar sobre este gigante asiático, sobre China y el mundo multipolar. Y nos acompaña el doctor Jorge Malena, quien es director de estudios sobre China contemporánea de la Universidad de El Salvador y también uno de los sinólogos más relevantes de la Argentina. Así que antes de irnos con él, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. La pasada reunión del G20 trajo nuevamente a la luz el enfrentamiento que existe entre el modelo globalista, que hoy se refugia en la Unión Europea, y el proyecto nacionalista proteccionista, que tiene como cara visible a Donald Trump. Ante estos dos proyectos se erige una tercera propuesta multipolar que encabeza Rusia y China, que suma a modelos como el BRICS y la OCS, Organización de Cooperación de Shanghái. La actuación de China en esta propuesta es clave para las posibilidades de consolidación de este modelo. Luego de la declaración de Xi Jinping en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2017, la confusión invadió a muchos analistas. China defiende las políticas de libre mercado. China ocupará el lugar de Estados Unidos, que se retrae sobre sí mismo, fueron la mayoría de las conclusiones. ¿China entonces es el enemigo que toma la posta globalizadora? En realidad, China sabe que tiene una ventaja comparativa con Estados Unidos y busca aprovecharla. Sus sistemas de producción son más vitales que los de Estados Unidos y el ahorro chino está permitiendo que sus corporaciones, otrora un punto débil en el mundo actual, comiencen a disputarle el terreno palmo a palmo a las occidentales. China se enfrenta decididamente a Trump porque sus políticas son contradictorias y porque sabe que Estados Unidos ya la ha identificado como el rival estratégico a vencer. Si bien Rusia es un enorme desafío, dado su potencial militar, la magnitud de la economía rusa no le permite sostener en el tiempo una confrontación con un Estados Unidos que controla la Unión Europea, y necesitaría que Alemania rompa su alianza con Estados Unidos o se establezca un eje Moscú-Berlín para poder tener otro volumen como jugador global. Esta opción es solo un deseo por el momento. Alemania puede distanciarse de los Estados Unidos de Trump, pero nada indica hasta ahora que lo haga de los Estados Unidos globalista. Por lo tanto, no es una opción real para Rusia hoy. China sí tiene una magnitud comercial y demográfica que le permite construir en un plazo de no más de 10 años un poder militar que iguale a los Estados Unidos y sus aliados. También tiene dos características a tener en cuenta.
En primer lugar, necesita sobrevivir hasta entonces, y allí aparece la alianza con Rusia, que le da la seguridad militar indispensable para sostener la presión militar creciente de Estados Unidos. El Imperio del Medio tiene una historia milenaria que demuestra que su ambición y comportamiento en el mundo se centran en ser una potencia comercial. Nunca ha realizado una política colonial como lo han hecho las diferentes culturas europeas y su hijo natural, Estados Unidos. El Imperio chino no ha realizado a lo largo de la historia incursiones militares más allá de sus áreas de influencia en el lejano oriente. Su poder se basa en el soft power, en la firmeza de una cultura ancestral que la lleva a mirar con cierto desdén los esfuerzos de Estados Unidos de occidentalizar su sociedad, colocando una bomba de tiempo que haga estallar en pedazos a China. Algo de eso vimos en los sucesos de Tiananmen y en el premio Nobel al disidente Liu Xiaobo, que impulsaba un modelo parecido a la Rusia de Yeltsin, donde la política neoliberal, las privatizaciones masivas y hasta la fractura del territorio eran las metas planeadas. China cree que sus tradiciones le permitirán sobrevivir al enemigo interno que Estados Unidos y sus aliados quieren generar como una forma de hacer implosionar su nación. ¿Qué puntos de coincidencia tiene entonces con Rusia como para resistir los planes de algunos sectores de Estados Unidos de seducir a uno de los dos, romper la alianza y luego volverse contra el otro? Las economías son complementarias. China necesita materias primas, energía y tecnología militar avanzada. Eso es lo que Rusia tiene para ofrecer a cambio del apoyo financiero para desarrollar su país. Rusia tiene un marco de alianzas con países del Medio Oriente y Asia Central que no tiene China. Rusia, asimismo, puede ser un mediador con India, dada la amistad histórica entre ambos países. La OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, es un modelo de unidad que debe ser observado con detenimiento debido a su potencialidad. A estas razones, debemos sumarle que el enfrentamiento ruso con Occidente es mucho más que económico. Rusia acepta como válidas las teorías de Mackinder y Spigman sobre el enfrentamiento entre los poderes telurocráticos y talosacráticos que han marcado la política de Estados Unidos durante la segunda parte del siglo XX y XXI. Este enfrentamiento es de orden civilizatorio y con el ascenso al poder del globalismo, y solo se ha agravado. Dentro de esa visión, Rusia cree que las relaciones con India y China han sido estables a lo largo de la historia, con pocas excepciones como algunas escaramuzas fronterizas, y que permitirán construir un núcleo duro de resistencia. Doctor Malena, ¿cómo anda? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto, gracias por la invitación. Así que estrenando, bueno, escenografía nueva, como puede ver, así que, y hablando de este país que viene pisando cada vez más fuerte, no solo en nuestra región, sino que en el mundo en general. Así es. Sí, China está suscitando cada vez mayor interés, no solo periodístico, sino también en lo académico, y creo que vale muchísimo la pena que se le dedique espacio en programas de este tipo donde se observa el esfuerzo, el interés por analizar la realidad internacional. Muchísimas gracias. Y vamos a arrancar con el tema de las tensiones entre Estados Unidos y China. Ya empresas de China han sido sancionadas por sus relaciones con Corea del Norte. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, con respecto de la crisis en curso, podemos distinguir dos momentos. En primer lugar, en marzo de este año tuvo lugar sanción a empresas tanto chinas como incluso rusas por lo que era la aparente contribución de las mismas al desarrollo del programa misilístico norcoreano. La justificación que llevó a cabo Estados Unidos para imponer estas sanciones era la adhesión del sistema internacional
a lo que era el poner fin al proceso de nuclearización norcoreano. Ya más adelante, en agosto, más recientemente, hubo también otro tipo de sanciones a empresas chinas, pero esto ya más específicamente vinculado con que estas empresas habrían llevado a cabo comercio con Norcorea, lo cual habría violado el embargo comercial que la comunidad internacional estableció a partir de los últimos lanzamientos misilísticos. Nosotros habitualmente tendemos a ver la realidad de lo que sucede en China y en general de cómo es toda la arquitectura hoy global a través de los ojos occidentales. O sea, estamos siempre informados por agencias de tipo occidental. Creo que una de las mayores virtudes que usted tiene es conocer el pensamiento profundo chino, o sea, entender cómo esto se ve desde el otro lado. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos llegando siempre a la misma conclusión. Estados Unidos es una potencia en descenso, China es una potencia en ascenso. En algún momento China va a tomar la posta como el líder absoluto mundial y si hay una posibilidad de que Estados Unidos frene ese ascenso, es ahora donde todavía tiene alguna posibilidad de frenar de alguna manera a China. Dentro de este contexto es que uno entonces empieza a ver lo que sucede en el mar de China, las tensiones, la presencia militar en Corea, todo ese cerco que se está produciendo alrededor de China y por otro lado alrededor de Rusia, ¿no? También. Entonces, la pregunta apuntaría a esto: ¿cómo ve China esta situación? ¿Percibe que son rivales estratégicos de Estados Unidos y que Estados Unidos está intentando frenar su ascenso? Efectivamente, para China esta es una etapa de transición en la historia de las relaciones internacionales, en la historia de la evolución del sistema internacional. Ellos, digamos, la observación que hacen es que gradualmente Estados Unidos está dejando de ser la potencia preeminente, que estamos frente a un mundo multipolar y que en ese marco de multipolarismo China tiene un papel cada vez mayor que jugar. Esto se basa no solamente en su enorme territorio, en su enorme población, sino también en el tamaño de su economía, en el grado de desarrollo científico-tecnológico que el país ha alcanzado y desde ya en el número de su fuerza militar. No obstante ello, digamos que aún China, en lo que hace a sus pronunciamientos oficiales, no busca disputar abiertamente esa preeminencia de Estados Unidos. Lo que ellos dicen es, por sobre todo, que China es un país grande del sistema internacional y que a ellos les cabe jugar un mayor protagonismo, tener un mayor papel en la toma de decisiones. Yo creo que a la luz de que se mantiene aún una muy importante interdependencia económica entre China y Estados Unidos, China aún no necesariamente saldría a disputar, a desafiar a Estados Unidos al punto tal de generar un conflicto. Pero sí, como bien sabes, Marcelo, está esta cuestión de las crisis que puedan escalar, como la cuestión de Corea, como la cuestión de Taiwán, como el tema del Tíbet, etc. El otro factor de conflicto que Marcelo nombró es la fricción en la región, en el conflicto del Mar de China, ¿no es cierto? Donde Estados Unidos insiste en mantener presencia militar, lo que también ha generado reclamos de China. O sea, ¿cómo esperan resolver este problema que puede generar tensión en sus fronteras? Para la región también hay un gran interés en saber cómo se pretende resolver este tema, ¿no? Sí, en los últimos 25, 30 años, China ha llevado a cabo una política de expansión marítima, que por sobre todo tiene relación con proteger las rutas del tránsito marítimo, lo cual se comprende porque toda potencia en ascenso lo ha hecho a partir del siglo XVII, XVIII, es decir, en tanto y en cuanto crece el tamaño de la economía, el protagonismo internacional, los países buscan proteger las vías de tránsito marítimo. Eso desde ya ha chocado con la interpretación de otros países, ya que, por ejemplo, en el caso específico
del Mar del Sur de la China, China alega razones históricas para justificar su presencia en una serie de islotes, peñascos y arrecifes. No obstante ello, en julio del año pasado, el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional dio a conocer un fallo ante lo que fue la presentación hecha por Filipinas sobre que los derechos históricos no caben para hacer ese reclamo y por lo tanto entonces no tendría validez el reclamo chino no solo sobre esas islas e islotes, sino también de la zona económica exclusiva que China traza alrededor de estos territorios y llevan a que el Mar del Sur de la China termine siendo una suerte de lago chino. Entonces, para cerrar un poco, la postura de Estados Unidos, y es lo que ha generado las rispideces que mencionas, es que Estados Unidos alude de que existe el derecho a la libre navegación, máxime cuando estas aguas, aún estando en litigio, no tienen un dueño. Para Estados Unidos son aguas internacionales. Entonces, este es el origen de esta controversia. Siempre en estos, en general, la reflexión que se hace es la misma. ¿Qué pasaría si en el Golfo de México se estaciona una flota china? En general, uno sabe que difícilmente Estados Unidos podría tolerar una cosa así. Sí, digamos. O sea, hay un límite en lo que puede tolerar, porque más allá de que China acepte por el momento y que se entiende lo que necesita China, es tiempo para seguir fortaleciéndose. ¿De qué manera se puede entender la posición de China, que está edificando bases militares dentro de estas islas en conflicto? O sea, está fortaleciendo su posición, no daría la sensación que vaya a replegarse. Bueno, ahí está el debate entre lo que es la natural esfera de influencia de un país, como puede ser en el caso chino el Mar del Este y el Mar del Sur de la China, para Estados Unidos el Golfo de México o para la India el Océano Índico. O sea, acá te traigo un contraejemplo. Esa expansión marítima de China que va más allá del Mar del Este y del Mar del Sur, que atraviesa el Estrecho de Malaca y se proyecta por el Océano Índico hasta el propio Cuerno de África, bueno, es tomado por la India en lo que hace a la expansión en el Océano Índico como una injerencia china. Entonces, bueno, esto tiene que ver con esa superposición de intereses que chocan tanto la búsqueda de proteger la esfera natural de influencia con los principios internacionales y con cuestiones coyunturales. Como se espera un pronto colapso de la organización terrorista Daesh en Siria y Irak, eso aumenta el riesgo de un éxodo de terroristas hacia Europa con consecuente peligro de atentados. ¿Cómo analiza esta situación en China teniendo en cuenta que hay, según estimaciones, aproximadas de 3 a 5 mil combatientes de origen chinos que pueden ingresar a la zona de Xinjiang con el objetivo de desestabilizar la región? Así es, en el extremo oeste de China existe lo que se llama la región autónoma del Xinjiang Uigur. Esta región autónoma se estableció a partir de lo que fue el legado del Imperio Chino una vez que se forjaron los límites de la República Popular China. Xinjiang en idioma chino significa nueva frontera y esto guarda relación con lo que fue la máxima expansión alcanzada allá por los siglos 8, 9 después de Cristo en dirección oeste. Esta nueva frontera implicó incluir pueblos de origen étnico turcomano y de religión islámica. Obviamente, una vez que tiene lugar el colapso de la Unión Soviética y la independencia de los tanes, es decir, de aquellas repúblicas soviéticas del Asia Central, esto pegó muy fuerte en Xinjiang, que vieron, digamos, la posibilidad de seguir este movimiento de liberación. A tales efectos, hacia la segunda mitad de los 90 surgió el llamado Movimiento para la Liberación del Turquestán Oriental en Xinjiang, los cuales, como bien has mencionado, en los últimos 5 o 10 años, al amparo de la inestabilidad, de la guerra civil, tanto en Irak como en Siria, vieron como una oportunidad de foguearse en estos conflictos, dado
ahora que Daesh está siendo cercado y que ese enfrentamiento estaría por concluir, parte de estos efectivos están, digamos, retirándose en dirección a China. Algunos ingresarían a Xinjiang, otros, por ejemplo, irían al sudeste de Asia, y esto ha generado una notoria preocupación en las autoridades chinas porque este movimiento ya ha llevado a cabo en los últimos años no solo atentados en el propio Xinjiang contra objetivos chinos, sino también en ciudades del este de China que incluyen a la capital Pekín. La parte que irían al sudeste asiático, estamos hablando de Indonesia, Banda Aceh, principalmente. Indonesia, y también es muy posible donde hay comunidades chinas. ¿Perdón? Supongo que es donde hay comunidades chinas fuertes. Y también, digamos, hay poblaciones musulmanas y específicamente donde hay movimientos radicalizados islámicos. No, casualmente Xinjiang no pasan unos gasoductos, que eso podría ser, digamos, uno de los motivos de estos focos de conflicto. Bueno, una de las creencias de este movimiento para la liberación del Turquestán Oriental es la autosuficiencia del territorio, dada la riqueza tanto en gas como en petróleo que ellos tienen. Y esta situación realmente pone en peligro lo que es el mega emprendimiento que hace 4 o 5 años atrás lanzó el presidente chino cuando habló de la nueva ruta de la seda, ya que casualmente esta iniciativa atraviesa Eurasia y Xinjiang es uno de los territorios a través de los cuales pasa. Esa nueva ruta de la seda es un poco la opción que maneja China ante la presión que tiene sobre las rutas marítimas. Digamos que a la luz de que paradójicamente ahora la ruta marítima ha sido la que más se ha complicado, porque hace 20 años atrás, por la inestabilidad del Medio Oriente y Asia Central, la ruta marítima era la mejor opción. Entonces, digamos que la lectura que podemos hacer es que efectivamente ir por el Eurasia, por los corredores terrestres de Eurasia, minimizarían los riesgos. Así todo, esto es relativo porque tengamos presente que más allá de este movimiento en Xinjiang, también está la presencia en Asia Central del movimiento islámico de Uzbekistán, y luego tenemos a Al-Qaeda y al Estado Islámico y a una serie de conflictos en el propio Medio Oriente que harían que China no pueda depender exclusivamente en sus inversiones y el comercio para pacificar los ánimos. Esta nueva ruta de la seda pasa por Cachemira, si no me equivoco. Uno de los 6 corredores terrestres. ¿Y eso no es un ruido que hace entre China e India por la disputa que tiene India por ese territorio? Así es, Ivonne, y esto se evidencia que cuando en mayo de este año tuvo lugar la cumbre de la nueva ruta de la seda, en donde entre otros el presidente argentino estuvo presente, la India fue el único país invitado que no envió representante. Eso es bastante, porque hoy también, perdón Marce que te interrumpo, hoy también se está hablando mucho, si bien cuando hablamos de un mundo multipolar, hablamos de India, de China, Rusia, India, también uno tiene que tener en cuenta estos cortocircuitos que hay de vez en cuando. Te cedo la palabra y te quedan 2 minutitos, Marcelo. No, lo único que entonces voy a hacer es dejar planteada una pregunta para el próximo bloque. Así ya le damos tiempo a Jorge Malena que la vaya pensando la respuesta. Estamos en una etapa, como vemos, de tensiones crecientes y hay muchos analistas que opinan que hoy Estados Unidos, si bien todavía tiene una preeminencia militar sobre China, esto está condenado en cierta medida al fracaso, a que termine, porque las Fuerzas Armadas norteamericanas están teniendo problemas presupuestarios, hay obsolescencia en buena parte de sus equipamientos, hay problemas de entrenamiento, disciplina, capacidad de combate derivada también de la voluntad propia de la moral de combate. Hay una serie de puntos en los cuales China se supone que va a ir en ascenso. Y lo que se estima es que hay un periodo que China necesitaría para equilibrar la balanza de aproximadamente 10 años. Yo quería saber si concuerda con esto
o si no, de qué tiempo estamos hablando para que se emparejen las fuerzas. O nos responde en 30 segundos porque vas a tener que repetir la pregunta en el segundo bloque. Doctor Malena nos responde después del corte, por favor. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, de regreso hasta el tercer bloque con el tiempo justo, porque quedamos siempre con ganas de hablar mucho más. Los invito a ver la segunda parte del informe y después los llevo con el doctor Malena para responder la pregunta que le hizo Marcelo en el bloque anterior. Esa base civilizatoria entre las grandes civilizaciones vigentes hoy en día se ve plasmada en un nuevo modelo geopolítico impulsado desde actores muy cercanos a Putin, que ven como la única salida posible a la agresión talasocrática anglosajona, ya sea como un modelo hegemónico unipolar o un modelo globalizador dominado por estos, la construcción de un modelo multipolar, basado en grandes regiones o ecúmenes que pueden enfrentar los desafíos ante la imposibilidad en que lo haga una nación por separado. Así las cosas, la alianza sino-rusa se da como natural ante la agresión occidental, no solo económica y militar, sino también cultural. Rusia y China rechazan la visión unilateral occidental de los derechos humanos y los llamados de segunda generación como una forma de degradar, dividir y disociar de sus raíces sus propios valores populares. Rusia y China rechazan la visión unilateral occidental de los derechos humanos y los llamados de segunda generación como una forma de degradar, dividir y disociar de sus raíces sus propios valores populares. Las medidas de Putin cerrando ONGs occidentales y la negativa de China de permitir que se instalen las empresas de comunicación especializadas en redes sociales debe leerse en esa clave: proteger a su población de la destrucción de valores occidentales, el caballo de Troya que llevará a la destrucción de sus naciones. En ambos países, la propuesta globalizadora ha alcanzado proporciones alarmantes para sus estándares. La oligarquía rusa, nacida a la luz de las reformas postsoviéticas, generaron una élite pro-occidental contra la que Putin lucha denodadamente. La construcción entonces de un modelo multipolar necesita de una alianza sino-rusa, pero también debe sumar al mundo islámico a través de Irán, al mundo católico influyente en Latinoamérica por medio de Francisco y en algunos sectores europeos, aunque en retroceso. El sudeste asiático, donde la presencia económica china es creciente, con sus 600 millones de habitantes nucleados en la ASEAN, es también muy importante. Lo mismo sucede con África, continente en el cual China está rápidamente desplazando a las potencias occidentales y a la India, un país continente fundamental en cualquier estrategia geopolítica. Las relaciones entre los dos gigantes de Asia son zigzagueantes, pasando de tener un comercio bilateral creciente e importante. Su intercambio creció entre 2001 y 2002 de 1.000 a 48.430 millones de dólares en 2014-2015, aproximándose a los 100.000 millones en la actualidad, que han hecho que entre ambas naciones se haya establecido una asociación estratégica. Sin embargo, aún hay nubarrones en el horizonte. Los enfrentamientos aislados y la tensión militar por los territorios como Aksai Chin, disputado por India, China y Pakistán, y Arunachal Pradesh, parte de la región autónoma del Tíbet, es el punto más difícil de solucionar, dados los intereses cruzados que actúan sobre ese punto. Siendo ambos, China e India, parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, es clave para el éxito del modelo multipolar la resolución de estos conflictos fronterizos, en los cuales juegan también Estados Unidos y el Reino Unido, buscando desestabilizar la zona. China hoy se pone a la cabeza de un modelo multipolar que difiere del globalizador. Busca estados fuertes agrupados en regiones
con los cuales crear una nueva arquitectura internacional que reconozca los cambios producidos en las últimas décadas, dándole el papel que les corresponde por su importancia y donde se revaliden las culturas tradicionales. Esta propuesta choca de frente con la antigua estructura surgida de los acuerdos de Bretton Woods, donde se cristalizaba un modelo donde los países occidentales encabezados por Estados Unidos imponían sus reglas. El modelo globalizador propone lo contrario: estados débiles que acaten las políticas diagramadas por las corporaciones, atomización de los mismos, fomentando las divisiones internas y el establecimiento de una cultura global que termine con las tradiciones locales. Bien, entonces volvemos a la pregunta que le había hecho. Básicamente, ¿cuánto tiempo necesita China para estar a la altura de Estados Unidos en el terreno militar? Yo creo que la estimación de una década se queda corta. Tengamos presente en lo que hace al presupuesto de defensa, que es algo central, más allá de lo que significa el grado de desarrollo científico-tecnológico, que si a nivel mundial tomamos entre la segunda y la 10ª potencia y vemos la cantidad que surge de todos esos gastos de defensa, esa suma definitiva no supera lo que Estados Unidos gasta como primera potencia en la materia. Es decir que, por un lado, no necesariamente China podemos equiparar a su voluntad de rearme con lo que es la de Estados Unidos, pero por otro lado, los medios no son tan suficientes, y tengamos en cuenta que a la luz de lo que es la enorme población china y el objetivo del presidente Xi de alcanzar lo que ellos han dado en llamar el sueño chino, que básicamente consiste con brindarle a la mayor parte de la población una vida acomodada para los próximos 20 años, difícilmente la cuestión de defensa sea prioritaria y China logre sobrepasar a los Estados Unidos. Ahora, a veces por ahí es un poco lineal, creo que el tema solo de considerarlo en base al monto del presupuesto, sobre todo si uno consideramos que China tiene una capacidad de producción mucho mayor que Estados Unidos, o sea, produce más barato y hoy está teniendo una transferencia de tecnología en el área militar de Rusia, lo cual también la ayuda. Entonces, si uno ve eso y por otro lado ve algunos casos que, no sé si catalogarlos como casos de corrupción, pero andan cerca, por ejemplo, como el tema del F-35, donde se ha gastado un dineral, se hablan de un presupuesto inicial de 400.000 millones de dólares, hasta un billón y medio de dólares, y el producto final termina siendo un avión que presenta muchísimas dudas sobre su capacidad real de combate. ¿Se puede seguir trazando ese paralelo o se puede pensar que por ahí en realidad China está siendo mucho más eficiente con un presupuesto 3-4 veces menor que el estadounidense, puede acortar las distancias? O sea, que en realidad creo que las está acortando. O sea, ¿a qué lo lleva? ¿Hay realmente esa diferencia de capacidad de producción? Yo comprendo el sentido de tu pregunta, ya que, digamos, la cuestión cualitativa en China está mejorando, pero que ellos logren acercarse a los Estados Unidos en materia cualitativa tiene que luego ser reforzado con la cantidad de medios con que vos dispones de esa calidad. Y China, por ejemplo, en el caso del portaaviones, ha votado hace pocos años atrás un portaaviones reciclado de Ucrania, sí, y recién ahora está desarrollando un primer portaaviones de producción estrictamente local, con lo cual, digamos, la calidad, como vos mencionas, es cercana a la de Estados Unidos, a la luz de que el gasto está siendo empleado eficientemente en investigación y desarrollo. Pero por otro lado, ¿qué podés hacer con 1 o 2 portaaviones ante los más de 10 que tiene Estados Unidos? Lo que pasa es que también habría que tener en cuenta también los cambios que producen los avances tecnológicos. Hoy hay quien también pone en duda el concepto mismo del portaaviones. O sea, cuánto es vulnerable
un portaaviones norteamericano a los misiles hiperbalísticos que ahora se están hipersónicos que ahora se están desarrollando. Entonces, a partir de ahí, tal vez no sea tan abismal la diferencia. Sobre todo, ¿cómo jugaría en esto si cuenta con el apoyo de Rusia? Porque estamos yendo, creo, hacia una alianza sino-rusa cada vez más estrecha. Efectivamente, a través de lo que es la Organización para la Cooperación y Seguridad de Shanghái, lo que son los BRICS, lo que es el ponerle fin a las distintas controversias limítrofes que fueron heredadas de la época imperial, Rusia y China están forjando una alianza. No obstante, lo que yo observo es que Rusia no transfiere a China la última tecnología que posee, sino el escalón anterior. Sí, nadie se pega un tiro en el pie. La pregunta que le voy a hacer a continuación, doctor Malena, muestra puedo hacer dos observaciones. Una, cómo un país como China trabaja a mediano o largo plazo, y otra, como Marcelo lo tildaban de loco en el 2009-2010, empieza a parecer no tan loco, ¿no? Hablo por el tema de que China avanza sin pausa hacia un modelo comercial que intenta posesionar el yuan como moneda de intercambio, comprando crecientes cantidades de oro, al igual que Rusia e India. O sea, estos países espera que el dólar pierda su posición como moneda global y se prepara para que su moneda sea una alternativa. En el 2009, cuando él ya planteaba esta posibilidad y que China pudiera ingresar en una canasta de moneda, parecía utópico, pero hoy lo vemos cada vez más cercano a la realidad. ¿Qué le parece? Sí, es correcta, fue correcta oportunamente la observación, y tal cual China está promoviendo que su moneda se convierta no solo en un medio de cambio, sino también en un medio de reserva internacional. Y esto lo lleva a cabo a partir de los llamados swap de monedas, la promoción también de fondos binacionales que hasta la propia Argentina tiene con China y ha contribuido oportunamente en lo que fue el anterior gobierno y la transición hacia el actual, de que parte de nuestras reservas se vieran engrosadas con yuanes que fueron cambiados a dólares. Entonces, China, digamos, del estricto punto de vista económico internacional, con esta promoción de su moneda, está logrando poner fin a la preeminencia del dólar en la materia, pero desde ya que esto tiene un trasfondo político que guarda relación con lo que mencionamos al principio, es decir, la construcción de un mundo multipolar. China está comprando oro, igual que lo hace la India. Alemania repatrió sus reservas. ¿Qué hay? ¿Desconfianza sobre el dólar o se están preparando para dejar de lado el dólar, por lo menos en el comercio bilateral, como decía, apoyado en el yuan, entre China, India, Rusia, países del sudeste asiático, seguramente algún país de Medio Oriente? Mi visión, más allá de que no soy economista, yo tengo un abordaje más bien político de estas cuestiones, es que China, por un lado, cuenta con un sobreexcedente de capital. De allí, digamos, lo vinculo hasta con el tema anterior del lanzamiento de la nueva ruta de la sede. Ellos buscan colocar sus capitales en el exterior a partir de infraestructura. Bueno, estos capitales también están siendo utilizados para la compra de oro, porque hay una suerte de visión mercantilista o neomercantilista de China sobre lo que es la economía internacional. De allí que, digamos, es un fenómeno que todas las potencias emergentes, como has mencionado, están llevando a cabo a partir de esta posesión de recursos, y creo que más allá de buscar fortalecer sus reservas nacionales, esto busca tener una incidencia en este reparto del poder económico internacional.
Mucha gente discute sobre la política económica de China, ¿no? Donde hay quienes la tildan como una economía capitalista que va a reemplazar a Estados Unidos, como un líder de la globalización, mientras otros ven en China la intención de un cambio de modelo hacia uno multipolar, tal como venimos hablando. La política que comparte con Rusia, o sea, ¿cuál es entonces el modelo real que podemos decir que promueve China? Yo creo que la visión sobre la existencia de un modelo chino es algo que por sobre todo ha sido pensado, elaborado en Occidente. Recordemos que el propio término, el consenso de Pekín, es una creación de Estados Unidos. Los propios chinos son los que más se preocupan en destacar que ellos no constituyen un modelo a seguir por nadie. Y de hecho ya desde la propia época de Deng Xiaoping se definió al sistema chino como socialismo con peculiaridades chinas. Es decir, ellos no se presentan como un modelo a seguir, ellos desde ya son conscientes que han transitado su propio camino y que cada uno de los países de la comunidad de estados debe hacer su propia experiencia de desarrollo. Bueno, eso hizo, ahí es donde me detectan el portugués, el brasileño. Eso en realidad es lo que habla mucho Rusia, o sea, y que algunos temen acá, quizás el hecho de que le suelten la mano o el hecho de tener una identidad propia, porque Rusia habla de la cuarta teoría política, al menos, de que cada país tiene que tener su propio desarrollo. No podemos agarrar el paquete cerrado de otros países. Buscar el design. Exacto. Muchos temen a China porque temen que sean impuesto este modelo. Y China más de una vez ha dicho lo que usted acaba de decir, que ellos no vienen a imponer un modelo. Ellos tienen un modelo económico y pretende que otros países tengan su propio desarrollo. Claro, porque ¿Es así? se habló mucho que China tomó la posta de Estados Unidos como el líder del liberalismo a nivel internacional. Pero hay otros que dicen, no, China busca otro modelo, no es el modelo neoliberal financiero globalista, es otra cosa. ¿Qué es China? Sí, efectivamente, una vez que tuvo lugar el foro económico en Davos y lo que fue el mensaje de Xi Jinping y el contraste con lo que eran las primeras acciones y desde ya los pronunciamientos de Donald Trump, gran parte del mundo tanto académico como periodístico y empresarial tuvieron esa visión de una China campeona del libre comercio y del capitalismo, pero ello no realmente se coincide con la realidad, se condice, perdón, con la realidad, sino que lo que China busca es lo que ellos dicen que es el surgimiento pacífico, es decir, que este crecimiento económico no solo es beneficioso para ellos, sino también para la comunidad internacional, que no hay detrás de esto ambiciones hegemónicas, lo cual desde ya todos nosotros lo tenemos que ver de cerca para ver hasta qué punto esto tiene o no que ver con las acciones, ya que por supuesto, como mencionamos antes, si vemos lo que está teniendo lugar en el Mar del Este y del sur de la China, los vecinos de la República Popular no pensarían esto, en el Océano Índico la India diría lo propio, pero yo creo que la moraleja más importante para nosotros como latinoamericanos es conocerlos, saber cómo piensan, cómo actúan, para de esa manera la forma de interactuar con ellos y por sobre todo a nivel gubernamental y empresarial sepamos defender el interés nacional. Déjame una preguntita antes que se me vaya, que creo que es central, pues es otro de los grandes temas siempre que quedan picando. Uno de lo que se señalaba como el talón de Aquiles de China era la falta de empresas multinacionales, que no podía competir con Occidente. En los últimos años vimos cómo están surgiendo con mucha fuerza muchas empresas, por ejemplo en el área de celulares ya el 48% del mercado lo tienen empresas chinas. Ahora la pregunta es, estas empresas chinas multinacionales, ¿qué porcentaje de participación estatal tienen y cuál privada? Sé que no es economista, pero más o menos, aproximadamente, ¿cuál es la política? Digamos que inicialmente
todas han sido corporaciones estatales. Lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas es que a través de la herramienta de las joint ventures se han asociado para incorporar tecnología, incluso en algunos casos capitales, con empresas extranjeras. Hoy en día es una suerte de empresa estatal, pero con participación minoritaria, privada, extranjera. No obstante ello, acá sí, digamos, si hacemos la comparación con la cuestión militar de la pregunta anterior, observo que China ha dado pasos gigantescos para competir de igual a igual en una serie de sectores con las grandes empresas multinacionales occidentales. ¿El área de defensa también tiene participación privada? No. Eso, al ser un área estratégica, está vedado. Muy bien. Eso también responde que es China. Sí, pero eso debería ser todos. Doctor Malena, nos va a quedar muchas cosas en el tintero. Entonces, no lo voy a permitir. Una pregunta de cierre. Alguien la tiene que hacer la pregunta. No, yo la tengo que hacer. Bueno, yo te la digo, vos la haces. Bueno, está bien. No, la pregunta era que en el fondo se reduce a todo esto. Como nosotros percibimos el ascenso de China, y parece que es irrefrenable, también lo percibe Estados Unidos o el poder occidental. ¿Existe una posibilidad de que haya una guerra para frenar ese ascenso? Continuando, así responden las dos, y yendo a Estados Unidos, si Trump fue y es una incógnita hacia adentro y hacia afuera del país, si bien recibió Xi Jinping, las situaciones controversiales siguen, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir sobre estas cosas? Y cerramos ahí. Sí, con mucho gusto, y valoro realmente el grado de preguntas que, digamos, evidencian la calidad de la producción, del esfuerzo que ustedes ponen para que este programa realmente tenga el primer nivel. Hay que distinguir, a mi modesto saber y entender, la dimensión estratégica política de la dimensión económica, cuando hablamos de los lazos entre China y Estados Unidos. ¿Por qué destaco esto? Porque en materia económica hay una impresionante interdependencia. El comercio bilateral es de alrededor de unos 600.000 millones de dólares por año, pero en lo que hace al saldo, algo más de 300.000 millones de dólares son favorables a China. Es decir, a China no le conviene un enfrentamiento con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, China es el principal acreedor de los Estados Unidos. Más de $1 billón han sido comprados por China de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que tampoco a Estados Unidos le conviene un enfrentamiento con China. De ahí, si pasamos a la cuestión estratégica, política, obviamente vamos a ver una serie de diferencias que pueden llevar a pensar en un enfrentamiento. Pero yo creo que cuando se estableció en el 2009 el G2, era porque tanto Pekín como Washington sabían que tenían que encontrar un modus vivendi. Sí, a veces la duda es cuando uno dice, ¿qué mejor forma de no pagar una deuda que con una guerra? Entonces quizá Estados Unidos, una forma de salir del problema que está teniendo financiero es con una guerra. No es la primera vez que lo hace en la historia. Así es. Bueno, doctor Malena, Marcelo siempre tan optimista y dejando algo picante para el próximo programa que esperamos contar. Es televisión. Por ahí en una cuestión académica teníamos que plantearlo de otra manera, pero acá nos podemos dar el lujo de ir un poquito más allá. Bueno, así que esperamos realmente contar con su presencia y otras oportunidades. Hay muchísimo por hablar de este gigante asiático. Quedó pendiente el tema de las relaciones con el Vaticano, que son algo clave y que no mucha gente maneja. Sí, Ramírez, y déjame cerrar porque me van a matar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias a ustedes y es un placer siempre dialogar con ambos. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Marcelo casi no me deja terminar, pero bueno, tenemos que irnos. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Los esperamos la semana que viene acá en TV Universidad, en Humo y Espejos y después en nuestro canal de YouTube Asia TV Producción. Nos vemos la semana que viene.